Colegas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase de parasitología en la cual vamos a estudiar a las uncinarias. Así que comencemos. Las uncinarias son un conjunto de parásitos que ocasionan la infección denominada uncinariasis, que procede pues de su propio nombre. Sin embargo, esta uncinariasis también se la puede conocer o se la conoce como anquilostomiasis o anemia tropical. Esta infección es considerada también como una geohelminthiasis, como las anteriores que ya hemos estudiado en el canal. Esto quiere decir que sí o sí una parte de su ciclo de vida se va a desarrollar siempre en la tierra. Los agentes que ocasionan la uncinariasis, anquilostomiasis o anemia tropical son principalmente dos. El primero, el Ancylostoma duodenale, y el segundo, el Necator americanus. Estos dos parásitos son del tipo hematófago. Esto quiere decir que se alimentan de la sangre. ¿De quién? Pues del huésped. He ahí también, por esta característica, que una de sus sinonimias es anemia tropical. El mecanismo de transmisión de estas infecciones son principalmente de dos formas. La primera, a través de la piel, por lo tanto vamos a decir que es por penetración. Y la segunda va a ser a través del ambiente hacia la boca. Esto lo entenderemos un poco mejor cuando veamos el ciclo de vida. Epidemiológicamente hablando, las uncinariasis, su distribución va a ser en zonas rurales y zonas tropicales. Zonas donde haya plantaciones de cacao, de café o de banano. Ya vamos a ver más adelante también en el ciclo de vida que estos lugares son propicios para que se pueda desarrollar los huevos y las larvas para que sean infectantes. La edad más común en la cual se observan estas infecciones van a ser en la edad laboral y también en los niños. ¿Cuál es la actividad que más se relaciona con este tipo de parasitosis? Los campesinos descalzos. El reservorio va a ser, por supuesto, el ser humano, y la localización mundial de estos parásitos va a ser diferente para cada uno de los agentes. En el caso del Necator, será pues, como el nombre lo indica, en América. Mientras que el Ancylostoma en Europa. Esto no significa que solamente en estos lugares vamos a encontrar a dicha especie, sino que esto es lo más común. Ok, estudiemos ahora cada uno de los agentes. Como lo había mencionado, el primero es el Ancylostoma y el segundo el Necator, y cada uno con su especie distintiva, Ancylostoma duodenales y Necator americanus. Como características similares, estos miden aproximadamente en un promedio de 10 milímetros de longitud, los huevos indistinguibles entre sí, es decir que son bastante similares, casi sin ninguna diferencia. En la tierra, estos dan lugar primero a una larva rhabditiforme, que luego se convertirá en una larva filariforme y que es su fase infectante. Ambos poseen una boca o una cápsula bucal con órganos cortantes, aunque difieren entre sí, ya vamos a ver cuáles son específicamente. Otras características generales es que ambos son de aspecto cilíndrico, de colores blanquecinos a rosados. Su hembra por lo general mide entre 2 a 4 milímetros más que el macho. Otra diferencia en cuanto a macho y hembra es que el macho presenta hacia su parte posterior un ensanchamiento radial de la cutícula que tiene prolongaciones en forma de dedos denominados como bolsa o bursa copulatriz, como podemos ver aquí las dos hembras, que son las que he dibujado, y la diferencia con sus dos machos. Ambos van a secretar sustancias anticoagulantes que le van a conferir la capacidad de ser hematófagos. Y por último, ambos tienen órganos sexuales bien desarrollados. Bien, una vez que estudiamos las características generales entre ellos, podemos estudiar también un poco sus diferencias y sus características específicas. En el caso del Ancylostoma duodenales es un poco más grueso y más largo que el Necator americanus. Principalmente el macho va a medir de 7 a 10 milímetros. Mientras que la hembra del mismo tipo va a medir entre 9 a 15 milímetros. Por el otro lado, el Necator americanus, el macho mide entre 5 y 9 milímetros, y un pequeño error, mientras que la hembra mide de 9 a 11 milímetros. Y de aquí podemos también mencionar en cuanto a su morfología, el extremo anterior entre ellos es bastante similar, pero con una característica particular para cada uno. Su extremo anterior, en el caso del Ancylostoma duodenale, es recto y posee una cápsula bucal con dos pares de dientes puntiagudos, que son principalmente los que van a estar adheridos a la mucosa. Asimismo, posee dos pequeños dientes rudimentarios que no tienen mayor relevancia. En cuanto al Necator americanus, no posee estos dientes. Su extremo anterior es un poco más curvo, posee su cápsula bucal, pero con un par de placas cortantes.
y de la misma manera posee unos pequeños dientes rudimentarios. Asimismo, sin ninguna otra particularidad. La parte media entre ambos también diferencia un poco, ya que el Ancylostoma duodenales, su parte media es un poco más en forma de C y contiene sus órganos reproductores junto con sus órganos digestivos, mientras que el Necator americanus son un poco más recto o tendencia a tener una forma como de S y posee los mismos órganos. Es por esta razón que los he colocado de esta manera, teniendo así entre los dos, primero el esófago, siguiendo al esófago tenemos el intestino. Como estos dos son las hembras, tenemos el útero, más hacia su parte media tenemos el orificio de la vulva, los ovarios, y hacia su extremo posterior posee en el caso de la hembra el ano para ambos, mientras que en el caso del macho, como les había mencionado, posee la bolsa copulatriz. Esto es la morfología del parásito adulto. En cuanto a la morfología de las larvas, no las he puesto en este video. Sin embargo, podemos mencionar rápidamente que existen dos tipos, la rhabditiforme y la filariforme. La larva rhabditiforme es la forma móvil, mientras que la filariforme es un poco más móvil. Sus tamaños también difieren. Rhabditiforme es un poco más pequeña, entre 250 a 300 micras de largo, mientras que la filariforme mide de 500 a 550 a 600 micras de largo. Sus extremos anteriores son muy similares, no tienen cavidad bucal, mientras que la rhabditiforme sí posee una cavidad bucal rudimentaria, roma, un poco más larga. En cuanto a su parte media, posee sus órganos similares al parásito adulto y su extremo posterior sigue siendo puntiagudo. Lo importante de saber es que la rhabditiforme es la no infectante y la filariforme es el tercer estadio, en donde ya se hace infectante y es la que va a penetrar a través de la piel para poder realizar el resto del ciclo de vida. Una vez estudiada la morfología de los parásitos y también mencionado las características de sus larvas, podemos pasar a estudiar sus formas de resistencia. Las formas de resistencia de estos parásitos, de estas uncinarias, como habíamos mencionado, no difieren entre cada una de sus especies, por lo tanto, vamos a estudiarlo de forma general. Este huevo mide aproximadamente 60 micras de largo por 40 micras de ancho. ¿Cuáles son sus características? Como podemos observar y como lo hemos dibujado, tienen una forma ovalada u ovoide, como ustedes gusten mencionar. ¿Qué color poseen? Su color, principalmente cuando se observa en el microscopio, es un color blanquecino. Poseen una sola membrana o cápsula hialina. Por lo tanto, aquí vamos a poner membrana o cápsula. Esta cápsula es una cápsula hialina delgada. Y por último, el contenido de estos huevos son los denominados blastómeros. ¿Qué son estos blastómeros? Son granulados finos en los huevos recién puestos. ¿Cuántos blastómeros aproximadamente vamos a encontrar por cada huevo? Entre 8 y 10 blastómeros. Bien, es bastante sencilla las características de la forma de resistencia de las uncinarias. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a estudiar el ciclo de vida. Ok, el ciclo de vida de las uncinarias, tanto del Necator americanus como del Ancylostoma duodenales, es igual, es idéntico. Por lo tanto, vamos a tener que los parásitos adultos, tanto el macho como la hembra, se encuentran situados en el intestino delgado, donde principalmente en el duodeno y en el yeyuno. En este sitio es donde se encuentran adheridos a la mucosa y se encuentran succionando sangre. Se dice que la hembra del Necator puede poner hasta 10.000 huevos, mientras que el de Ancylostoma duodenales puede llegar a poner hasta 25.000 huevos. Del intestino delgado, estos huevos van a pasar al intestino grueso, donde van a salir a través de las heces en forma de huevos. Después de salir por las heces van a caer al ambiente. ¿A dónde? A la tierra. Recordemos que estas parasitosis son geohelminthiasis. ¿Y cuáles son las características que debería tener esta tierra para que se desarrollen estos huevos? Pueden ser arenosos, llenos de hojas, o puede contener restos vegetales. De ahí que es más común y que por lo general sea asociado con las plantaciones de cacao o de banano, como habíamos dicho al inicio de la presentación. La temperatura óptima para que puedan desarrollarse es entre 20 y 30 grados centígrados, en donde después de 2 días, es decir, a las 48 horas, se convierten en larva L1 o eclosionan y se convierten en larva L1. Esta larva L1 es la rhabditiforme. Esta misma sigue estando en la tierra 48 horas más. ¿Para qué? Para poder convertirse de L1 a un estadio 2, es decir, L2. Dentro de 48 horas más pasa al estadio 3. Esta larva L3 es la larva filariforme. Y esta larva filariforme es el agente infectante.
o la fase infectante. Una vez llegado a este punto puede tener tres diferentes caminos. El principal o la vía principal, el ciclo normal, es que estas larvas filariformes ingresen o penetren a través de la piel, como podemos ver en este pequeño dibujo que he realizado, pueden ingresar a través de los espacios interdigitales de los pies. A través de dos principales mecanismos, el tigmotropismo, que es la tendencia de poderse pegar a objetos con los que hace contacto, en este caso con el pie, y el termotropismo, que es la capacidad que le confiere para poder dirigirse a partes que tengan mayor temperatura que la que existe en el ambiente donde viven. Recuerden que ellos se encontraban en la Tierra entre 20 a 30 grados para poder desarrollarse, sin embargo la temperatura del ser humano aproxima los 37 grados centígrados. Al ser mayor, pues este mecanismo les permite buscar al ser humano. En este caso, pues no. Esto significa que la piel cumple con ambos requisitos. Una vez que atraviesa los espacios interdigitales, lo primero que busca es la vía hemática. A través de un mecanismo retrógrado va a buscar a la vena cava inferior, va a llegar al corazón derecho, los pulmones, los alvéolos, a través de este tipo de circulación, en donde los alvéolos puede ocasionar ruptura alveolar. Y es aquí donde se puede desencadenar un mecanismo similar al que hemos visto en parásitos anteriores en el canal, que es el síndrome de Loeffler. Igual lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos de mecanismos patógenos y las manifestaciones clínicas. Esto quiere decir que en este nivel puede haber síntomas. Continúa el trayecto retrógrado, es decir, que de los alvéolos va a pasar a los bronquios, a la tráquea, a la laringe, para llegar finalmente a la faringe, en donde puede haber el fenómeno de la deglución. Al deglutirlos van a pasar directamente al estómago y va a culminar el ciclo de vida nuevamente con los parásitos adultos a nivel del duodeno y el yeyuno. De esta manera se completa la vía principal del ciclo de vida. Como habíamos dicho, en este punto de acá, cuando se encuentra en el estadio L2, L3, la forma infectante a nivel terrestre, puede tomar dos vías más. La primera puede entrar directamente por la boca, cumpliéndose el mecanismo ambiente-boca que habíamos mencionado en epidemiología, o puede entrar en un estado latente o en una fase latente, en donde pueden permanecer en los músculos hasta 200 días. Estos 200 días de latencia pueden interrumpirse y reanudar nuevamente su crecimiento a través de la vía hemática y cumpliendo el ciclo normal. Entonces, de manera rápida, recapitulando, en el duodeno y yeyuno a nivel del intestino delgado se encuentran los parásitos adultos macho-hembra. La hembra pone sus huevos que llegan al intestino grueso, se eliminan a través de las heces. Estos huevos obviamente son no infectantes, necesitan un medio terrestre porque es una geohelmintiasis. Características de la tierra que debe haber: arena, hojas o restos vegetales. Entre 20 y 30 grados centígrados la temperatura óptima. A las 48 horas se convierten en larva radiforme o estadio L1. En 48 horas más pasan a estadio L2. 48 horas después pasan a estadio L3 o larva filariforme, que es su fase infectante. Desde aquí tres caminos distintos. Puede pasar a la boca, cumpliéndose el mecanismo ambiente-boca, y de la boca al estómago, cerrando el ciclo con el de duodeno yeyuno. O pueden estar en un estado latente donde se almacenan en los músculos de 200 días aproximadamente o hasta 200 días, pueden reanudar su crecimiento y tomar su vía hemática hasta el duodeno. El ciclo principal es que de esta larva filariforme o infectante pase a los espacios interdigitales por los mecanismos mencionados, pasan a la vía hemática, la vena cava inferior, el corazón derecho, a través de estos a los pulmones, puede haber ruptura alveolar, da síntomas, o simplemente puede seguir su camino hacia la faringe. Son deglutidos, luego son almacenados en el estómago para posteriormente pasar al duodeno y yeyuno y de esta manera cerrar su ciclo de vida. ¿Cuánto dura? Se preguntarán todo este trayecto. Aproximadamente entre 6 a 8 semanas. Y el tiempo de vida de estos parásitos oscila entre 5 a 17 años. O sea, es un periodo bastante largo. Esto en cuanto al ciclo de vida. Pasemos ahora a estudiar los mecanismos patógenos, la clínica, el diagnóstico y la profilaxis. Estudiando netamente la patogenia o los mecanismos patógenos que acusan a estos parásitos, se mencionan principalmente tres. El primero es el mecanismo inflamatorio, el segundo es el mecanismo o patogénesis mecánica y por último el químico. Ya vamos a estudiar cada uno, pero adelantando, el inflamatorio pues obviamente causa irritación a nivel de la mucosa y de otros órganos, el mecánico por el mismo mecanismo de atravesar o penetrar la piel, y el químico pues habíamos mencionado que existen
sustancias anticoagulantes que son segregadas por las uncinarias. Cada uno de estos mecanismos en diferentes órganos o en diferentes partes del cuerpo van a causar distintas entidades clínicas, así como también síntomas y signos. Los vamos a ir detallando uno por uno, tanto la patogénesis, el mecanismo como la clínica. Empecemos con la piel. Recordemos que el primer lugar en el cual se va a sentar la larva infectante va a ser en los espacios interdigitales, que es lo más común, pero también puede existir en otras partes del pie, como la planta, el borde interno, el borde externo, el talón, etc. Cuando estos parásitos penetran la piel, suelen dejar un pequeño surco denominado como trayecto, que es bastante característico de esta infección. Por tanto, a nivel de la piel, a nivel cutáneo, vamos a encontrar que se va a producir una dermatitis pruriginosa. Esta dermatitis pruriginosa puede ser de tres aspectos. Pueden ser pápulas, pueden ser vesículas o incluso pueden ser pústulas. Obviamente las últimas pues es cuando se infectan por un agente bacteriano. Las características del trayecto por lo general son eritematoso, hay un leve edema y prurito transitorio. Esta dermatitis pruriginosa en teoría suele ser transitoria. Además de transitoria también suele ser recurrente, es decir que puede durar hasta 2 semanas. Y en cuanto al trayecto, los vamos a poder observar como canales subepidérmicos. No existen diferencias entre el trayecto de una uncinaria en el caso del Necator americanus con respecto a un ancylostoma duodenales. Son exactamente iguales y estos canales subepidérmicos, recordemos, el más común son los espacios interdigitales a nivel de los pies. Esta es la localización más frecuente. Esto con respecto a la piel. Con respecto al pulmón, recordemos en el ciclo de vida que una de sus partes tiene que pasar a través de los alvéolos y como les había dicho pueden causar ruptura alveolar. Cuando causan las rupturas alveolares se puede dar un cuadro denominado síndrome de Loeffler. Esta ruptura alveolar es la que causa o es causada por el mecanismo mecánico. ¿Cuáles son las características del síndrome de Loeffler? Van a ser la tos, la expectoración, eosinofilia y fiebre. Son exactamente las mismas características que el síndrome de Loeffler en los otros agentes parasitarios que ya hemos estudiado. Que nuevamente les recuerdo, pueden visitar el canal en donde tenemos ahí colgados los videos. A nivel intestinal va a estar actuando el mecanismo inflamatorio causando una enteritis. Esta enteritis, para ser específicos, va a ser más bien una duodenitis. Unas disculpas colegas, en esta parte de mi celular dejó de grabar un poco, entonces estábamos hablando que en el nivel intestinal lo que va a causar es una enteritis, más bien una duodenitis, que cursa con dolor epigástrico, pirosis, náuseas y también puede haber diarreas. En el caso del mecanismo químico, habíamos dicho que estos dos parásitos tienen la capacidad de producir péptidos anticoagulantes. Estos péptidos anticoagulantes, la principal función va a ser que inhiben a las plaquetas. Y de esta manera pueden causar pequeñas hemorragias en los vasos sanguíneos a nivel intestinal, que es donde están adheridos, y generan esa anemia crónica que lleva el nombre distintivo de anemia tropical. El Necator, por su parte, puede succionar aproximadamente 0.04 ml por día, mientras que el ancylostoma puede succionar un poco más, aproximadamente 0.20 ml al día. Entonces, sabiendo esto, anemia tropical es el cuadro clínico principal cuando hablamos del mecanismo químico. Características de esta anemia tropical: como toda anemia o la mayoría de las anemias, va a haber debilidad, astenia, palidez cutánea obviamente, signos de insuficiencia cardíaca congestiva dependiendo del grado de anemia que exista. Recordemos que las anemias pueden causar insuficiencias cardíacas de alto gasto. Puede haber retraso del desarrollo tanto físico como mental, obviamente por la falta de nutrientes a nivel celular. Y en casos más severos, que los puede haber pero son un poco menos frecuentes, pueden existir alteraciones cardiovasculares, disminución de las proteínas, es decir, hipoproteinemia. Los pacientes cursan con geofagia, es decir, comienzan a consumir tierra, e incluso síntomas neurológicos como las parestesias. Estos son los cuadros clínicos que se derivan de todos los mecanismos patógenos y que se ven con bastante frecuencia. ¿Cómo vamos a diagnosticar este tipo de parasitosis? Se basa tanto en la clínica como en laboratorios. El diagnóstico clínico van a ser toda esta serie de signos y síntomas que hemos mencionado anteriormente. En el caso de los niños, el aspecto va a ser que son niños pálidos, desnutridos con bajo peso,
y edematizados. Es decir, este último se deriva de la disminución de las proteínas o la hipoproteinemia. Recuerden que las proteínas, junto principalmente la albúmina, es la que se encarga de regular las presiones coloidosmóticas del plasma. Si esto no hay, comienza a haber liberación de plasma al espacio intersticial y por ende va a haber edema. Y clínicamente se va a manifestar en un niño de esta manera. Obviamente estamos hablando en estos casos o que la infección sea muy severa o que sea muy crónica. El diagnóstico de laboratorios, bueno, y antes de continuar, el diagnóstico epidemiológico también toma relevancia. Recuerden cuáles son todas las características que mencionamos para poder llegar a la conclusión de esta parasitosis. Cuando hablamos del diagnóstico por laboratorios, tenemos que mencionar que existen dos tipos de mecanismos o de pruebas. Las pruebas directas. ¿Cuáles son las pruebas directas o el examen directo? Van a ser las heces en fresco, en donde vamos a observar obviamente los huevos de los parásitos con las características que vimos. Otro método directo también va a ser por métodos de concentración, en este caso el método de Cato-Katz. No vamos a ahondar tanto en este asunto porque el más común es que sea huevos en heces en fresco. Entre estos métodos directos, el coproparasitológico suele ser positivo después de 2 meses de la infección por Necator y hasta 9 meses después cuando es por ancilostoma. Los otros laboratorios son los métodos indirectos. Los métodos indirectos, entre ellos la biometría hemática completa, en donde vamos a observar una anemia que sea microcítica e hipocrómica. ¿Por qué razón es microcítica hipocrómica? Porque al estar succionando constantemente, lo que pueden producir es una deficiencia de hierro. Y las características de una anemia por deficiencia de hierro es microcítica y que sea hipocrómica. Además, en la biometría también podremos constatar eosinofilia y reticulocitosis. Recuerden que los reticulocitos es un marcador para indicar que la médula ósea está produciendo eritrocitos constantemente en respuesta a una anemia. Además de la biometría hemática, otro método a utilizar es el frotis sanguíneo. Bueno, colegas, una disculpa, nuevamente mi celular dejó de grabar, no sé qué sucede, pero en todo caso estábamos en el diagnóstico. Otro estudio es el frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo nos va a aportar 3 datos. El primero, la anisocitosis, que puede existir glóbulos rojos de diferentes tamaños, unos más grandes, más pequeños. El otro es la poiquilocitosis, en donde vamos a encontrar glóbulos rojos de diferentes formas. Pueden haber circulares, redondos, ovoideos, irregulares en forma de hoz, etc. Y por último también podemos encontrar microcitosis. Estos 3 pueden existir en este tipo de infecciones. Otros estudios que también se han probado son los serológicos, en particular la PCR y marcadores genéticos que por obvias razones no va a estar disponible en todos lados y obviamente son más modernos. Entre ellos está el ITS1, el ITS2 y por ahí se menciona un MS1 como conocimiento general. Y para terminar, la profilaxis o la prevención va a ser controlando las medidas epidemiológicas, como control de excretas, educación sanitaria, higiene personal, y si uno de los mecanismos es que penetren a través de la piel, por supuesto tendremos que hacer uso adecuado de calzado. No vamos a ahondar mucho en el tratamiento, pero hay datos que se pueden socializar, como por ejemplo que el albendazol es uno de los medicamentos más efectivos en el caso de un cinariasis, o el pamoato de pirantel, en el cual se elimina el 95% de los huevos y hay un porcentaje de curación alrededor del 80%. No está de más indicar que además del tratamiento de la parasitosis en sí, se debe también tratar los casos de anemia, tanto las anemias leves como los casos severos, recordando siempre que en los casos leves se puede dar tranquilamente hierro por vía oral más una dieta adecuada, y en los casos más severos habrá que hacer un examen exhaustivo, pero lo más probable es que necesitan o requieran transfusiones de glóbulos rojos. El control de estos tratamientos se recomienda que sean por coproparasitológicos seriados 2 semanas después de finalizar el esquema terapéutico de la parasitosis. Y bien, colegas, sin nada más que decir, esto ha sido toda la clase acerca de un cinariasis. Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios, estaremos leyéndolos y por supuesto resolviendo cada una de ellas. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con tus compañeros para que todos puedan aprender. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.